Hola gente, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un proyecto de Java Desktop, Java de escritorio. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña parte de trabajo con base de datos relacional. Entonces, vamos a utilizar la base de datos de PostgreSQL. Vamos a crear nuestra base de datos ya. Vamos a llamar la base de datos como BD relacional. Solo nada más como ejemplo. Podría ser cualquier otro nombre, ¿ok? Y ahora vamos a crear nuestras tablas. Vamos a trabajar con la tabla funcionarios y cargos, puesto que los funcionarios van a tener cargos. Entonces, procedemos. Primero comenzamos con cargos, ¿ok? ID. Aceptar. Esa tabla de cargos va a tener solamente descripción y el ID. Listo, ya tenemos nuestra tabla de cargos. Perfecto. Ahora vamos a hacer nuestra tabla funcionarios. Esta tabla va a ser un poco más extensa. Y esta va a ser nuestra llave extranjera, que va a ser el ID de la tabla cargo. Sin embargo, aquí vamos a manejarle como llave secundaria o llave extranjera. Ya tenemos el contenido de nuestra tabla funcionaria: ID, nombre, apellido, CI, sueldo y de cargo. Y aquí vamos a guardar solamente el ID. Vamos a crear acá nuestro primary key.
Y ahora la diferencia es que vamos a crear un foreign key. Siempre creábamos solamente la llave primaria. Ahora vamos a crear la clave foránea. Y aquí, lógicamente, tenemos solamente una otra tabla para poder mapear, ¿verdad? Entonces, el que vamos a buscar es la tabla cargos. Vamos a relacionar con ID cargo, que es de nuestra tabla local, columna local, y la referencia es el ID de cargos. ¿Ok? Y aceptamos. Ahora ya tenemos aquí prácticamente lista nuestra tabla con nuestro primary key y nuestro foreign key. Aceptar. En base de datos prácticamente tenemos listo. Ahora vamos a trabajar en... Vamos a crear nuestro proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto de tipo Java Desktop. Ok, le voy a llamar también BD relacional, nada más para hacer referencia a la base de datos que hemos creado. Voy a ubicar en algún lugar donde yo tenga, ustedes guardan en la carpeta que vayan a recordarse, ¿verdad? En este caso yo voy a guardar una carpeta donde yo sé que voy a encontrar fácilmente. Esto no hace falta, gente. Pueden desmarcar nomás si les da esto, porque nosotros vamos a crear nuestro propio archivo. Y finalizar. Ya tenemos creado nuestro proyecto. Vamos a crear la estructura de nuestro proyecto como MVC. Entonces vamos a crear los packages que vamos a utilizar. Sería vista, modelo, control y suelo usar también datos. La conexión a base de datos. Yo suelo utilizar, voy a copiar nada más como para ganar un poco de tiempo. Ok, y ya les explico. Voy a copiar esto y ya les explico. En la capa datos vamos a crear un Java class llamada conexión o conexión, como quieran escribir. Finalizar. Y voy a pegar lo que recientemente había copiado. Les explico, gente. Esta parte no hay mucho secreto. Se crea una clase llamada conexión. Voy a eliminar estas importaciones como para que ustedes vean cómo va a suceder. Si ustedes van creando línea por línea, al poner de repente public connection, aprieten la combinación de tecla control barra espacio, presionan, dejan presionar la tecla control y ahora voy a presionar la tecla barra espacio. Y allí me sale Connection de Java SQL, exactamente el que yo quiero. Y ya me importa la librería. Van a escribir también tal cual está escrito aquí. Driver Manager, entonces control barra espacio. Y ya me importó también la librería. Ok. Continúa algún problema. Vamos a ver a clicar aquí. En este caso me pide para agregar un throws, o sea, un lanzamiento de una excepción. Lo que pasa es que él no está nomás todavía reconociendo lo que pasa aquí abajo. Ok, vamos a agregarle a the throws. Ok, y le agrego ya aquí.
Importamos la librería para Java Swing JOptionPaint, ya importó ahora, y nuestra conexión ya está lista. Entonces, simplemente lo que deben hacer es esto, y prácticamente en todos los cursos que venimos haciendo usamos de modo bien simple esta conexión. Sin embargo, ahora el nombre de mi base de datos ya no es LangProc2. Voy a ir de vuelta acá y veo que mi base de datos se llama BD relacional, igual a nuestro proyecto. Entonces voy a hacerle properties para copiar. Y voy en esta parte cambiar. Ahora mi conexión se va a conectar mediante esta URL. Dice JDBC, PostgreSQL, localhost 5432. Obviamente que si ustedes tienen otro puerto para el Postgre, tienen que cambiar aquí. Y si tienen otra contraseña, también deben cambiar aquí. Usuario, pass y driver. Eso tiene que estar tal cual escrito, gente. Y nada más es este nuestro método de conexión. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora vamos a crear las clases con las que va a trabajar nuestro sistema. Primeramente vamos a crear las clases personas, puesto que vamos a trabajar con un poco de herencia. Entonces, new Java class y llamaremos personas. Así, funcionarios va a heredar de personas. En personas vamos a tener algunos atributos como private para mantener el encapsulamiento, integer, id, luego private string nombre, private string apellido, y por último private integer ci. Entonces, la clase personas va a ser heredada a cualquier clase que maneje datos de personas, valga la redundancia. Entonces, la tabla funcionarios, la clase funcionarios puede heredar de personas. La clase clientes puede heredar de personas. La clase proveedores podría también heredar de personas. Y así en adelante. Entonces, como personas no va a ser una clase que yo voy a instanciar. Voy a elevarla, voy a abstraerla. ¿Cómo hago eso? Public abstract class personas. Entonces, ya esta clase en sí, yo ya no puedo más definir objetos en base a ella. Ahora, voy a crear un método constructor para esta clase. Botón derecho, insert code, constructor, y ahí pongo seleccionar todo, generar, y luego los métodos getters y setters, botón derecho, insert code, getters and setters, también selecciono todo o select all, generar. Y es una buena costumbre crear siempre al final el método toString. Entonces insert code toString y dejamos todo seleccionado, generar. Perfecto, ya tenemos la clase personas. Ahora vamos a crear la clase funcionarios. Model new Java class, que va a heredar de personas. Entonces, funcionarios extends personas. Allí ya me va a dar un pequeño inconveniente que dice que tengo que sí o sí agregar constructor a esta clase, porque la clase padre tiene un método constructor implementado. Entonces yo necesito implementar ese método constructor aquí también para poder llamar al constructor de la clase padre.
Y ahí está, public funcionarios, y super es la llamada al método constructor de la clase padre. Sin embargo, nuestros datos que están viniendo aquí son solamente los datos que hacen referencia a personas. Funcionarios va a tener alguna particularidad, como por ejemplo sueldo e I de cargo. Entonces, private, perdón, private. Ahora ya tenemos todos los datos de funcionarios conforme a nuestra tabla. Todo lo que tiene personas y lo que tiene ahora funcionarios. Pero para eso yo necesito agregar estos dos campos o dos parámetros aquí en el método constructor de funcionarios y la atribución también aquí dentro del método constructor. Entonces ahora voy a agregar integer sueldo aquí al final y integer y de cargo al final de vuelta. Entonces, coma. Y después como para una mejor visualización voy a hacer lo siguiente. Los parámetros voy a darle un enter como para que sea un poquito más visible nada más aquí en la vertical. No hace falta hacer esto. Realmente podría quedarse todo esto así como una sola línea. Sin embargo, para ayudar a la visualización, voy a traer los parámetros una línea más abajo y el cierre del paréntesis comenzó aquí arriba, abajo, acá, nada más para mejorar la estética. Y ahora, estos primeros campos, 4, 1, 2, 3, 4, yo ya estoy estableciendo, o sea, yo ya estoy recibiendo. Sin embargo, este sueldo y de cargo yo tengo que atribuir a esto, a los atributos de la clase. Entonces, voy a hacer lo siguiente. This.sueldo va a ser igual a sueldo que recibimos aquí. Y luego, así también, this hace referencia al atributo de la clase, ¿ok? Descargo va a ser igual a y de cargo recibido. Perfecto, ya tenemos nuestro método constructor bien montado ahora. Vamos a implementar los getters y setters que solamente va a implementar para sueldo y de cargo, puesto que estamos heredando de la clase personas y en personas ya tiene los métodos getters y setters para estos atributos. Por ende, así entonces, no se van a crear aquí de vuelta los métodos getters y setters porque ya está creada en la clase que estamos heredando. De todas formas, vamos a aquí getters and setters, seleccionar todo y aquí al final vamos a poner método constructor de, perdón, el método toString de esta clase. Ya está. Perfecto, gente, ya tenemos de cierta forma casi todo montado. Nos falta también, o va a faltarnos un poquito más adelante, trabajar por la clase cargos. Y vamos a crear también, vamos a crear ahora bien rapidito. Java Class, porque vamos a necesitar también los datos de cargos. Y cargos va a tener solamente ID y descripción. Y incluimos el constructor y los getters y setters. Y
por último, el método toString. Perfecto, gente. Ya tenemos en modelo nuestro cargo, funcionarios y personas. Persona nuestra clase abstracta, funcionarios hereda de personas y cargo que va a proveernos los datos para poder incluir después en funcionarios. Vamos a dejar el video por aquí y continuamos en el video siguiente para no extendernos demasiado. Hasta el próximo video, gente.